otro asunto, porque este fin de semana, desde hace unas horas, El Mundo ha podido entrevistar en exclusiva a Eva Kaili. Es la ex vicepresidente del Parlamento Europeo, encarcelada por ese escándalo del Qatargate. Ha roto su silencio, ha negado en todo momento recibir sobornos del país, pero sí que es cierto que ha dado muchos detalles sobre toda esta trama. Además, tenemos conexión en directo con Esteban Urrizeta, que es quien ha podido hacer esta entrevista. Muy buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy interesante esa entrevista. Primero, esa primera entrega que se publicó ayer y la segunda de hoy. El primer título, el de la de ayer, es bastante clara. 5 países, entre ellos España, espiaron al Comité Pegasus del Parlamento. Sí que es cierto que Eva Kaili en todo momento niega haber recibido sobornos. Dice que lo importante no es por quién ha sido espiada, sino para quién ha sido espiada, y señala varios países: Marruecos, Francia, Bélgica y también España. Bueno, Eva Kaili efectivamente pone sobre la mesa un hecho completamente novedoso. Ella apunta que el Qatargate, que la detención que ella sufrió el pasado mes de diciembre, que es una operación para cortocircuitar los hallazgos que habían llevado a cabo en el Comité de Pegasus, del que ella formaba parte en el Parlamento Europeo. Ella sostiene efectivamente que varios países, entre ellos España, a través de sus servicios secretos, investigaron, espiaron a los europarlamentarios que, como ella, estaban investigando el uso de Pegasus, y que ese es el motivo, asegura, y es su versión, de todos sus males. Y además añade una cosa que revelamos en la entrega de hoy en el diario El Mundo. Dice que detrás del espionaje con Pegasus al gobierno de España y al presidente Pedro Sánchez y algunos de sus ministros se encuentra Marruecos. Es una de las pocas personas que públicamente se ha atrevido a establecer esa conexión. Le preguntas también si cree que Marruecos podría estar detrás del Qatargate. Le dice que no está del todo segura, pero al final lo que hemos visto en todas esas líneas, como Rabat efectivamente sí que estaría detrás. Sí, ella dice que Marruecos utiliza Pegasus, que es cliente de ese software israelí, y que además, en el caso de España, que en el Comité del Parlamento Europeo encontraron evidencias de que era así, es decir, de que Marruecos estaba utilizando ese sistema para espiar a España. Y de manera paralela, ella niega tajantemente haber cobrado sobornos y ser culpable de nada de lo que se le acusa. El problema que tiene Eva Kaili es que se le incautó una importantísima cantidad de dinero en su domicilio, 150.000 euros en billetes. A su padre se le interceptó con una maleta con otros 600.000 euros en efectivo en un hotel de Bruselas. Y ella lo que dice en la entrevista en exclusiva con El Mundo es que ese dinero no es suyo, que corresponde a operaciones que llevaba a cabo su marido, del que dice que recaudaba dinero de empresarios del Golfo Pérsico para una supuesta ONG que tiene Antonio Panzeri. Antonio Panzeri es un ex eurodiputado socialista italiano al que la justicia belga considera el cerebro de la trama de lo que denomina el Qatargate. De hecho, hay otro momento de esa entrevista, Esteban, donde preguntas por su sentimiento. ¿Qué le generó el hecho de conocer que el gobierno español diese ese cambio de política en torno al Sáhara? Ella es bastante clara, dice que no tiene suficiente información, pero que si se sigue el rastro del dinero del gas y del petróleo, tal vez se encuentre una respuesta que ella dice no tener en ese momento. Además, esta entrevista se produce días antes de que el juez le prohíba hablar con la prensa, que es algo también muy llamativo. Bueno, eso atenta contra un derecho fundamental de Eva Kaili, que es el de la libertad de expresión. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla la pasada semana, cuando todavía no había quedado en libertad, es decir, yo le hice la entrevista estando en arresto domiciliario y ella tenía una pulsera telemática en el tobillo, y horas después quedó en libertad con esa orden judicial tremendamente llamativa, que dice: usted tiene que estar a disposición de la justicia, solo faltaría y demás, y además tiene usted absolutamente prohibido hablar con los medios de comunicación. Esa prohibición, en nuestro caso, no se la ha saltado Eva Kaili porque nos dio la entrevista antes de ese auto judicial, pero en cualquier caso
esa orden por parte del juez belga es absolutamente ilegal y vulnera, como digo, toda la legislación existente y un derecho fundamental de cualquier ciudadano, que es el de la libertad de expresión. Esteban, te pregunta Julio Ariza. Esteban, como siempre, pues eres un fenómeno. No, ya me gustaría, Julio. Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos ido preguntando sistemáticamente en este programa. Bueno, ya veis que sobre Eva Kaili y la trama de Marruecos-Qatar ha permanecido en silencio, soterrada durante prácticamente meses ya. Y de nuevo tú nos la traes a primera línea, pues como no podía ser de otra manera, porque es un asunto gordísimo y complicadísimo, que pone de manifiesto que no hay transparencia suficiente en las cosas que pasan en torno a los diversos lobbies alrededor del gobierno de Europa, ¿no? Bueno, hay un elemento, Julio, muy llamativo, y es que de pronto se produjeron, y Eva Kaili es una de las europarlamentarias que lo hizo, determinados discursos en la Eurocámara defendiendo a Qatar. Eva Kaili, por ejemplo, pronunció un famoso speech en el que decía que Qatar está a la vanguardia de los derechos humanos, de las reformas en los derechos de las mujeres, en materia laboral y demás. Claro, eso era muy llamativo, y no solo fue Eva Kaili la que hizo ese tipo de discursos. El problema es que, bueno, Eva Kaili se le ha encontrado en su propio domicilio una cantidad importantísima de dinero en efectivo, que ella ahora justifica de aquella manera, diciendo que los billetes no tienen sus huellas dactilares, que eran unas bolsas que manejaba su marido, que le facilitó Antonio Panzeri, que es un ex eurodiputado socialista italiano, que, como digo, está considerado el jefe de la trama, pero en cualquier caso estamos ante un escándalo absolutamente mayúsculo, es decir, que una vicepresidenta del Parlamento Europeo se le haya intervenido en su domicilio esa cantidad de dinero en metálico, que a su padre se le interceptara con una maleta con 600.000 euros en metálico en Bruselas, y que al propio Panzeri se le interviniera medio millón de euros también en billetes. Lo que queda claro es que, como dice Julio, que hay una impunidad absoluta, ¿no?, en torno a los eurodiputados que han mantenido relaciones con los países del Golfo absolutamente opacas. ¿Y cómo en Bruselas pueden vivir en una contradicción tan torpe, tan radical en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las minorías homosexuales, etcétera, protegiendo y haciendo acuerdos especialmente, digamos, de amistad, de cooperación con países como Arabia Saudita, como Qatar, que están en las antípodas del reconocimiento de los derechos de esas personas? Bueno, eso se ha oficializado hasta tal punto que existía un grupo de amigos de Qatar, se llamaba así, y lo presidía un español, José Ramón Bauzá, el expresidente de Baleares. Ese grupo de amigos consistía en que los europarlamentarios acudían a Qatar, invitados por el gobierno qatarí, con todos los gastos pagados, bajo el pretexto de que conocieran el país, que conocieran otra cultura y demás. Bueno, ¿Qué cultura? Y por lo tanto han existido, bueno, pues ese tipo de invitaciones, bueno, que éticamente son dudosas. Eva Kaili dice que eso forma parte del trabajo diplomático. Lo que es más difícil de encajar en el trabajo diplomático son esas bolsas de dinero que, como digo, explica de aquella manera la que fuera vicepresidenta del Parlamento Europeo, íntima amiga, por cierto, de Roberta Metsola, de la presidenta de la Eurocámara, y la que era la gran esperanza blanca del socialismo griego, porque Eva Kaili militaba en el PASOK y ha sido suspendida como vicepresidenta, como integrante del partido, pero mantiene su acta de diputada y dice que va a volver al Parlamento Europeo a defenderse. Esteban, ¿y cómo compatibilizan estos burócratas bruselenses las tremendas sanciones y constantes a Hungría o a Polonia, solo porque, por ejemplo, en el caso de Hungría reconocen el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, o las diversas sanciones que se aplican constantemente y además de la forma más cruel a los polacos, y al mismo tiempo establecen esas relaciones tan amistosas y tan cariñosas
con países que cuelgan a los homosexuales de las grúas? Bueno, yo creo, y he tenido la oportunidad de estar en Bruselas varios días, yo creo que siempre los grandes escándalos de corrupción se producen por el clima de impunidad absoluta, ¿no? Y yo creo que el Europarlamento ha vivido durante muchísimo tiempo en un clima de impunidad, de inmunidad total, y que los europarlamentarios se han creído pues absolutamente intocables, ¿no? Y en el marco de ese clima pues se ha producido todo lo que tú apuntas, ¿no? Y desde luego, pues eso, relaciones de muy dudosa ética, intercambio de regalos, de invitaciones, de dinero, defensa a conveniencia de unos países en detrimento de otros, y todo eso, bueno, pues bajo el paraguas, como dice Bakaili en la entrevista, de la Casa de la Democracia, ¿no? Esteban, a este asunto le llaman Qatar Gate. Desde mi punto de vista, debería ser llamado Marruecos Gate. Pues sí, sería más preciso, porque y además lo explica Kaili en nuestra entrevista, que el dinero que fue intervenido en su casa procedía de empresarios de diferentes países del Golfo Pérsico. Es decir, esto no es solo una cuestión de Qatar. Marruecos tiene implicaciones con el sistema de Pegasus. Y hay una cuestión muy interesante, y es que el Qatargate ha derivado en el Qatargate de manera reciente, pero los primeros informes policiales de la policía belga en este asunto versaban precisamente sobre el software israelí de espionaje. Es decir, la policía belga y la justicia de Bruselas estaban investigando los trabajos de los europarlamentarios en relación con Pegasus. Y de pronto conectan todo eso con cobros de Qatar. Por lo tanto, hay una parte que queda por saber, que es esa utilización del software de Pegasus, quién lo contrató, para qué, y en el caso de España, quién espió al gobierno de Pedro Sánchez, que es una cuestión pues que la tenemos aparcada los españoles casi a título de inventario, pero que es absolutamente relevante y que explicaría el cambio de política en el tema del Sáhara, por ejemplo. Esteban, la de hoy es la segunda parte de esta entrevista. No sé si en los próximos días en el mundo veremos una tercera o cuarta entrega. No, es la última, segunda y última. Hemos publicado 2 páginas dobles con la entrevista completa. Y esto es lo más relevante que puede aportar la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, que, por cierto, es tan impresionante en persona o más que en las fotografías. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo contándonos esa entrevista que recomendamos que lean nuestros espectadores. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.